En algún momento de nuestras vidas, todos nosotros nos encontramos ante una encrucijada, parados en el umbral entre lo conocido y lo desconocido. Pero, ¿qué nos impide dar el siguiente paso? ¿Por qué dudamos en sumergirnos en las profundidades inexploradas de nuestro propio ser? La respuesta, aunque compleja, es a menudo enraizada en el miedo, miedo a lo desconocido, miedo al cambio, miedo a descubrir quiénes realmente somos y, quizás, no gustarnos lo que encontramos. Pero, ¿y si les dijera que, del otro lado de ese miedo, existe una versión de ustedes que es más auténtica, más poderosa e infinitamente más conectada al propósito de su alma? ¿No valdría la pena enfrentar ese miedo? La jornada de autodescubrimiento es, sin duda, una de las aventuras más desafiantes y gratificantes que podemos emprender. Es un camino que nos invita a cuestionar todo lo que hemos sido enseñados a creer sobre nosotros mismos y el mundo a nuestro alrededor. Pero es, sobre todo, una invitación para despertar a nuestra verdadera esencia. Porque, entonces, muchos de nosotros elegimos permanecer en la zona de confort, anclados por las cadenas de la conformidad y el miedo. ¿Por qué resistimos al llamado para explorar el vasto océano de nuestro potencial ilimitado? La respuesta es simple, porque es más fácil. Es más fácil seguir el camino conocido, incluso si no nos lleva a donde realmente deseamos ir. Pero, en el fondo, sabemos que la verdadera realización viene de navegar en las aguas turbulentas del autodescubrimiento, de sumergirnos profundamente en nosotros mismos para revelar la luz que reside dentro. Entonces, les pregunto, ¿están listos para dejar de lado el miedo y embarcarse en la mayor aventura de su vida? ¿Están listos para descubrir quiénes son realmente, más allá de las máscaras que usan y los roles que desempeñan? Dejen que esta sea la hora en que ustedes elijan la valentía sobre el confort, la transformación sobre la estagnación. Recuerden, la única cosa que está entre ustedes y su verdadero potencial es el acto de dar el primer paso. ¿Y si ese paso fuera el inicio de una jornada que los lleva a una vida de mayor propósito, autenticidad y felicidad? La verdad es que cada uno de nosotros posee una llama interna, esperando ser encendida. Cuando finalmente nos permitimos explorar las profundidades de nuestra alma, descubrimos que no somos solo gotas aisladas en el océano de la existencia, somos el propio océano, vasto, poderoso e infinito en nuestras posibilidades. Entonces, les animo, sumérjanse profundamente, abracen su verdadera esencia y dejen que su luz interior guíe el camino. El mundo está esperando por lo que ustedes tienen para ofrecer. Y ahora, les pregunto nuevamente, ¿están listos? Era el inicio de una mañana aparentemente común cuando Alex sintió una inquietud peculiar, una especie de llamado silencioso que resonaba desde el fondo de su alma. Acostumbrado a la rutina diaria que lo mantenía atado a las obligaciones y expectativas sociales, algo dentro de él comenzaba a cuestionar si esa era realmente la vida que deseaba llevar. Intrigado por ese sentimiento nuevo y desconocido, Alex decidió embarcarse en una jornada de autodescubrimiento, determinado a trascender las restricciones sociales que tanto lo limitaban. Armado solo con su curiosidad y la voluntad de revelar su verdadera esencia, se preparó para sumergirse en las profundidades desconocidas de la consciencia, buscando explorar su potencial ilimitado y su interconexión con el universo. Esa mañana, mientras Alex contemplaba la inquietud que perturbaba su ser, comenzó a cuestionarse sobre las bases científicas detrás del sentimiento de desconexión y búsqueda de significado. Sabía, por lecturas anteriores, que la neurociencia moderna explora cómo nuestros cerebros procesan información y generan la consciencia,
sugiriendo que nuestra percepción de nosotros mismos y del universo está construida por complejas redes neuronales. La idea de que cada pensamiento, emoción y experiencia es el resultado de billones de neuronas comunicándose entre sí era fascinante y perturbadora al mismo tiempo. Alex reflexionó sobre cómo las presiones sociales son internalizadas y afectan nuestras redes neuronales, moldeando nuestra autoimagen y limitando nuestra percepción de potencial. Era consciente de estudios en psicología evolutiva que indican cómo los humanos están predispuestos a conformarse a las normas del grupo, un rasgo que habría sido ventajoso para la supervivencia en ambientes ancestrales, pero que en contextos modernos puede llevar a la supresión de la individualidad y la creatividad. Movido por este entendimiento, Alex comenzó a explorar la física cuántica y su sugerencia de que, en el nivel más fundamental, todo en el universo está interconectado a través de campos de energía. La mecánica cuántica, con su naturaleza probabilística y el fenómeno del entrelazamiento cuántico, donde partículas distantes pueden influenciarse instantáneamente una a la otra, ofrecía una metáfora poderosa para su jornada de autodescubrimiento. Se preguntó cómo, quizás, su búsqueda de significado y conexión podría reflejar principios fundamentales del universo, indicando que la sensación de aislamiento y limitación era una ilusión. Intrigado por las implicaciones de estas teorías científicas, Alex comenzó a ver su jornada no solo como una búsqueda personal, sino como un experimento vivo, explorando los límites de la consciencia humana. Cuestionó cómo las prácticas meditativas y la atención plena, que han demostrado alterar el funcionamiento del cerebro y promover el bienestar en estudios de neurociencia, podrían ayudarlo a trascender las barreras percibidas entre él y el resto del universo. Determinado a integrar estas percepciones científicas en su experiencia, Alex se preparó para sumergirse más profundamente en las desconocidas profundidades de su consciencia, equipado con un entendimiento renovado de su conexión intrínseca con el tejido del cosmos. Estaba listo para explorar cómo la ciencia y la espiritualidad podrían entrelazarse en su jornada, revelando la verdadera esencia que reside dentro de sí, un potencial ilimitado pulsando en armonía con el ritmo del universo. A medida que Alex avanzaba en su jornada, el camino hacia el autodescubrimiento se revelaba no lineal, transformándose en un intrincado laberinto de emociones, memorias y revelaciones espirituales que desafiaban su comprensión del yo. Cada paso adelante lo llevaba a una inmersión más profunda en sí mismo, desenterrando miedos e inseguridades largamente sepultados bajo capas de conformidad y apatía. En esta peregrinación interna, Alex se encontró en encrucijadas espirituales, donde vislumbres de vidas pasadas y ecos de sabiduría ancestral se entrelazaban con su existencia actual, proporcionando una perspectiva única sobre el propósito de su alma. En una noche particularmente introspectiva, bajo un cielo estrellado que parecía pintar un mapa del destino en su inmensidad, Alex se sentó en meditación, buscando respuestas en el silencio del cosmos. Fue entonces cuando experimentó su primer viaje astral, una liberación de la consciencia que lo llevó a planos de existencia donde el tiempo y el espacio perdían su rigidez, y la esencia pura fluía libremente. En esa jornada etérea, entidades luminosas se comunicaron con él a través de vibraciones y sentimientos, enseñándole sobre la interconexión de todas las cosas y la importancia de vivir en armonía con el universo. Estas experiencias místicas fortalecieron el entendimiento de Alex sobre cómo las restricciones sociales habían moldeado su identidad en maneras que lo distanciaban de su verdadera naturaleza. Comenzó a percibir que esas barreras eran meramente ilusiones, construidas por la mente colectiva de la humanidad, impidiéndole acceder a la plenitud de su ser. Al desvelar capas de su propia consciencia,
sintió una conexión más profunda no solo con el universo, sino también con el campo unificado de la existencia, donde todas las almas danzan en una sinfonía cósmica. Fue en ese estado de iluminación que Alex se reconoció no solo como un ser humano, sino como una esencia divina, un fragmento del infinito, pulsante con el ritmo del cosmos. Entendió que su verdadera misión no era buscar la luz, sino reconocer que él era, de hecho, una partícula de esa luz, destinada a brillar y ayudar a iluminar el camino para otros. Al integrar estas verdades, Alex abrazó su capacidad de curación, tanto física como emocional, reconociéndose como un canal de lo divino, cuyas manos y corazón podrían traer confort y comprensión a quien cruzara su camino. En esa jornada interior, Alex descubrió que cada uno de nosotros es un universo en miniatura, un microcosmos del macrocosmos, conteniendo dentro de sí el potencial para infinitas posibilidades y creaciones. Con este entendimiento, sabía ahora que su jornada estaba apenas comenzando, y que cada paso adelante era un paso más cerca de casa, de vuelta a la esencia divina de donde todos venimos. A medida que Alex avanzaba, cada paso parecía iluminar no solo el camino a su frente, sino también los rincones más oscuros de su alma. El bosque místico, con su luz y sombra danzando al susurro del viento, se convirtió en un espejo de su propia jornada, reflejando la lucha interna entre el miedo a lo desconocido y la valentía de transformarse. En ese escenario encantado, la figura de luz, con su presencia tranquilizadora, era un faro de esperanza y sabiduría, una guía a través del caos de su transformación. Cada hoja, cada brisa, cada gota de rocío es un recordatorio, dijo la entidad, de que todo está conectado, que cada lección resuena en el tejido del universo. En este momento de profunda introspección, Alex sintió como si cada célula de su cuerpo vibrara en armonía con la energía a su alrededor. El dolor del crecimiento, antes tan intenso, comenzó a mezclarse con un sentimiento de inmensa gratitud por el viaje hasta allí. Comprendió que cada desafío, cada obstáculo, había sido un maestro disfrazado, enseñándole a encontrar la fuerza dentro de sí mismo, la fuerza de una esencia divina. Lágrimas de alegría y realización corrían por su rostro, no por llegar al fin de su búsqueda, sino por reconocer la belleza de cada paso dado. Cuando Alex se levantó frente al abismo místico, ya no era el hombre que una vez temió lo desconocido. Ahora, veía el abismo no como un fin, sino como una invitación a un vuelo mayor, a un despertar aún más profundo. Liberarse es el mayor acto de valentía que un ser puede realizar, la voz de la entidad susurró nuevamente, esta vez con una certeza que resonó hasta el núcleo de su ser. Con una última mirada al camino que había recorrido, Alex cerró los ojos y dio un paso adelante, no cayendo, sino elevándose, llevado por las alas de su nuevo entendimiento, su fe inquebrantable en la infinitud de su alma. Ese salto de fe marcó el inicio de una nueva fase en la jornada de Alex. Mientras volaba a través del abismo, rodeado por una luz deslumbrante, sintió una transformación interna. Las ataduras de sus antiguas limitaciones se deshicieron, liberándolo para explorar esferas de existencia que antes le eran inimaginables. Comenzó a ver la vida con nuevos ojos, percibiendo las señales y sincronicidades que guiaban su camino, entendiendo que cada ser, cada elemento de la naturaleza, era una expresión de lo divino, intrínsecamente conectado con él y con el todo. En esta inmensidad sin fronteras, Alex descubrió una libertad que nunca supo que existía. Una libertad que no venía de estar sin cadenas, sino del entendimiento profundo de su verdadera naturaleza etérea. Ahora sabía que no era un viajero solitario, sino parte de una danza cósmica, eternamente entrelazado con el tejido del universo.
Y así, con cada respiración, cada paso y cada pensamiento, Alex danzaba con el cosmos, una esencia divina plenamente despierta, navegando por el infinito de posibilidades que se abrían ante él. En la quietud de un nuevo amanecer, mientras Alex contemplaba el horizonte, una sensación de plenitud lo envolvió. Había atravesado las sombras de su existencia, emergiendo en un estado de claridad que pocos logran alcanzar. Sin embargo, con esa claridad, vino el entendimiento de que la verdadera jornada apenas comenzaba. La revelación de su esencia divina no era un punto de llegada, sino una puerta hacia infinitas posibilidades, y paradójicamente, hacia nuevos desafíos. Mientras Alex reflexionaba sobre su camino, una inquietud comenzó a tomar forma. Sabía que, al abrazar su verdadera naturaleza y vivir de acuerdo con este nuevo entendimiento, inevitablemente se distanciaría de las normas y expectativas de la sociedad que aún estaba atrapada en visiones limitadas de la realidad. ¿Cómo podría él, ahora tan transformado, navegar en un mundo que podría no comprender o aceptar su visión expandida de la existencia? Este punto de tensión se acentuaba a medida que Alex contemplaba su misión de compartir su viaje con otros. Era consciente de que, al intentar iluminar el camino hacia la transformación personal, encontraría resistencia, escepticismo e incluso hostilidad. La sociedad, a menudo, teme lo que no comprende, y la visión de un mundo donde cada ser es reconocido como una esencia divina, interconectada y limitada, podría desafiar muchas estructuras de poder y creencias arraigadas. A pesar de estos desafíos, Alex sintió una determinación creciente dentro de sí. Recordó las lecciones aprendidas durante su viaje, especialmente que el amor y la comprensión son fuerzas más poderosas que el miedo y la ignorancia. Armado con esta sabiduría, se propuso ser un faro de luz, incluso si eso significaba enfrentar las tormentas que vendrían. La primera etapa de esta nueva fase del viaje involucraba encontrar maneras de comunicar sus experiencias de forma que pudieran ser accesibles e inspiradoras para otros. Alex comenzó a escribir sobre sus aventuras espirituales, sus luchas internas, y cómo logró trascender las limitaciones impuestas por la sociedad para descubrir su verdadera esencia. Cada palabra que escribía estaba imbuida de su energía transformadora, destinada a tocar los corazones y despertar las almas dormidas. Al compartir su historia, Alex comenzó a atraer individuos de todos los rincones del mundo, aquellos que, como él, sentían que había más en la vida de lo que los ojos podían ver. Juntos, formaron una comunidad vibrante, dedicada a explorar las profundidades de su consciencia y a apoyarse mutuamente en la jornada de autodescubrimiento. Era un testimonio del poder de una única verdad transformada en acción. Sin embargo, no todas las reacciones fueron de apoyo y admiración. Alex se encontró con voces de disidencia y desaprobación, algunas provenientes de lugares inesperados, incluidos amigos cercanos y familiares que no comprendían su transformación. Estos momentos de confrontación sirvieron como dolorosos recordatorios de que la jornada espiritual puede ser solitaria y que la comprensión y aceptación universal son ideales aún lejanos. A pesar de estas adversidades, Alex permaneció firme en su convicción. Sabía que la verdadera transformación comienza desde dentro y que el cambio más significativo que podría ofrecer al mundo era el ejemplo de su propia vida. Cada desafío enfrentado fortalecía su resolución de vivir auténticamente, honrando su esencia divina y alentando a otros a hacer lo mismo. En la intersección entre su revelación personal y el punto de tensión con el mundo externo, Alex encontró su verdadero propósito, ser un puente entre lo divino y lo terrenal,
guiando a otros a través del laberinto de sus propias jornadas de autodescubrimiento. En un mundo cada vez más conectado, pero paradójicamente marcado por profundas divisiones y aislamiento, la jornada de autodescubrimiento se convierte no solo en una búsqueda personal, sino en un imperativo colectivo. Actualmente, somos bombardeados por un flujo incesante de información, opiniones y expectativas que, a menudo, nos alejan de nuestra esencia y nos hacen olvidar quiénes somos verdaderamente. En este contexto, el llamado a sumergirnos en nuestras profundidades y reconectarnos con nuestra verdadera naturaleza es más relevante que nunca. La pandemia global, las crisis ambientales, sociales y políticas que definen nuestra era no son solo desafíos externos, también reflejan la necesidad interna de reevaluación, de una transformación que comience desde dentro hacia afuera. El autodescubrimiento, por lo tanto, emerge como una herramienta poderosa para enfrentar no solo nuestras luchas personales, sino para contribuir de manera significativa a la curación del mundo a nuestro alrededor. Al conocernos profundamente, al reconocer y liberar los miedos, creencias limitantes y patrones que nos mantienen pequeños, abrimos espacio para que la creatividad, la empatía y la colaboración florezcan. La verdadera transformación personal tiene el poder de inspirar cambios en aquellos a nuestro alrededor, creando olas de impacto positivo que pueden trascender fronteras, culturas y diferencias. Así, en tiempos de incertidumbre y cambio, la búsqueda de nuestra esencia divina y del potencial ilimitado que reside en cada uno de nosotros no es un lujo, sino una necesidad. Es un camino hacia la resiliencia, la paz y la verdadera felicidad. Más que nunca, el mundo necesita individuos que tengan el coraje de aventurarse en las profundidades de sí mismos, descubriendo no solo quiénes son, sino quiénes pueden ser. El autodescubrimiento en los días actuales es, por lo tanto, una brújula que nos orienta no solo en nuestro viaje personal, sino en la creación de un futuro que anhela la contribución única de cada individuo despierto y consciente de su verdadera esencia. Es una invitación para cada uno de nosotros a convertirnos en agentes de cambio, guiados por la luz de nuestra propia alma, en un mundo que desesperadamente necesita curación y renovación.